¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la bienvenida a un programa más de entrevistas. Esta que es la temporada número 8, temporada que hemos denominado como la temporada dorada, por además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estar también rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas. Saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recuerden que estamos en distintos canales sociales. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que es youtube.com/C/entrevistas Omar. Y estamos presentes también en Facebook, en TikTok y en Spotify para que nos busquen y vean ahí todo nuestro contenido. Escríbanos, mándenos sus saludos, preguntas, comentarios, recomendaciones. Y bueno, recordarles por último que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de literatura, de escritores, de libros, del premio Javier Villaurrutia, de la lengua española, de la Academia Mexicana de la Lengua, de familias ejemplares, de la enseñanza, de la difusión cultural, de la UNAM y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Gonzalo Celorio. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy Qué agradecido bueno. con tu invitación y muy dispuesto a conversar contigo. No, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Es un gusto tenerlo y verlo por acá. Pues les decimos, esta conversación se iba a llevar a cabo hace 3 meses, justamente, pero por cuestiones técnicas y tecnológicas no se pudo, pero yo digo que por algo pasan las cosas. Varios sucesos han pasado en estos 3 meses, escasos 3 meses, y bueno, quiero platicar de varios de ellos. El primero, sin más preámbulo, pues el premio Javier Villaurrutia. Muchas felicidades, maestro, por ese premio, que es, bueno, como dicen, de escritores para escritores, ¿no? Así es, muchas gracias por las felicitaciones y bueno, puedo decir que estoy realmente muy conmovido y muy honrado de recibir un premio que tiene, en mi opinión, dos advocaciones particularmente relevantes y de alta significación para mí. La primera es que, como su nombre lo indica, es un premio de escritores para escritores. La verdad es que la mayoría de los premios de escritores son para escritores, son de escritores porque los jurados de los premios literarios pues suelen estar configurados precisamente por escritores. Sin embargo, Claro. este tiene un sentido de paridad, digamos, y el hecho de que los pares, los escritores, tengan a bien haber seleccionado este libro como la mejor publicación literaria del año 2022, me honra mucho. Pero la segunda advocación todavía me resulta más significativa o más importante, porque Javier Villaurrutia es un poeta mexicano al que admiro muchísimo. Yo creo que es de los escritores mexicanos, junto con Sor Juana y Ramón López Velarde, al que le he dedicado más tiempo. Tengo 4 o 5 ensayos en diferentes libros míos dedicados a la poesía de Javier Villaurrutia y a la importancia de su obra en la tradición lírica mexicana y a las reflexiones que él hizo precisamente para establecer ciertos cánones propios de nuestra poesía. Pues mire, muy merecido el premio. Y bueno, quería mostrar aquí a varios de los que, bueno, de los que viven ahí con usted en la biblioteca y los que están presentes, algunos de los cuales están presentes en el libro Mentideros de la Memoria. Varios de ellos los tenemos por aquí en fotografías. Y bueno, un libro por demás peculiar, un libro, como usted decía hace rato, es una autobiografía en la que pues los protagonistas, como bien señala, pues son los escritores,
pero lo que yo veía es que a través de leer estos textos, pues nos podemos dar una muy buena idea de lo que es usted y lo que ha sido su vida entre libros, entre escritores y con la literatura. Así que creo que además de pues todos estos relatos por demás interesantes, pues nos podemos dar cuenta también mucho de lo que ha sido usted y la influencia que ha tenido usted con la literatura y la literatura con usted. Pues sí, Omar, la verdad, este es, como decíamos, un libro autobiográfico. Como lector que he sido a lo largo de tantos años, particularmente de la literatura hispanoamericana, pero de una manera curiosa o paradójica, sucede que el protagonista de esta autobiografía no soy yo, sino Sí. son los escritores a los que he tenido el enorme privilegio de tratar. Algunos los conocí de manera superficial, pasajera. De otros puedo apreciarme que fui amigo o interlocutor. De alguno de ellos, como de Juan José Arriola, fui discípulo, pero de lo que sí puedo dar constancia es de que he sido un lector asiduo, constante, de las obras de esta veintena de escritores a los que aquí de alguna manera retrato, no tanto porque me interese de manera particular la vida del escritor o hablar de anécdotas o acaso de infidencias, sino porque creo que hay muchos elementos periféricos a la obra que pueden arrojar luz sobre la obra y que Sí. pueden además dar testimonio de algo que va por abajo y por arriba de los libros de estos escritores en particular, que es una tradición literaria. Como decía Alejo Carpentier, no hay novelas, hay novelísticas. Y yo creo que al hablar de este conjunto de escritores que no son de mi generación, todos son de generaciones anteriores, particularmente son escritores altamente representativos de la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, puedo realmente estar haciendo alguna contribución de carácter crítico, literario, a la importancia, a la significación, a la evolución, a los vasos comunicantes, a las interrelaciones de la literatura hispanoamericana de la segunda mitad de la centuria pasada. Y creo que eso sí puede ser una especie de contribución. Es decir, Sí. alguien podría pensar que es un libro de chismes o de infidencias, pero en el Anécdotas nada fondo más, ¿no? es un libro de crítica literaria o de historia de la literatura que está envuelto en una especie de anecdotario sucesivo en donde estos escritores de alguna forma revelan algunas facetas de su personalidad que pueden acaso ayudar a la iluminación de su propia obra y de la trayectoria de la literatura hispanoamericana de la segunda Exacto. mitad del siglo pasado. No, totalmente, totalmente. Esto arroja luz y podemos leer la obra de estos escritores pues de una manera diferente al ver rasgos de sus personalidades, etcétera, ¿no? Yo apuntaba por aquí, pues sí, un libro difícil de catalogar porque puede ser como anecdotario, crítica literaria, narrativa, ensayo, etcétera, etcétera, autobiografía, etcétera, ¿no? Entonces, un libro bien, bien interesante y algo que me llamaba la atención, que me llama la atención, es también cómo se van encadenando los textos, no están solamente puestos al azar, sino que se van concatenando de una manera bien interesante. Sí, qué bien que lo señalas porque creo que una de las labores más importantes cuando uno hace un libro integrado por textos independientes o autónomos es darle una sintaxis, es decir, que no sea una antología nada más de textos Exacto. disímbolos, sino que vayan teniendo
una secuencia, una cierta unidad. Y eso pasa, la verdad, con los mejores libros de poesía o de, o de cuentos, por ejemplo. Se Sí, habla mucho de poemarios, que es una voz que de alguna manera denota que esa sucesión de poemas que integran un libro no son poemas aislados, sino que exacto. tienen una relación secreta los unos con los otros. Yo por eso, cuando hablo de algún libro como Bestiario de Julio Cortázar o El Llano en Llamas de Juan Rulfo, prefiero llamarles cuentarios, porque la verdad es que hay esta hilación profunda Claro, que les da una unidad, un sentido de completud y no nada más una especie de amontonamiento de textos diversos. Que eso claro. es lo que pasa en cada uno de los libros de Borges, por ejemplo, pero él todavía tiene una audacia mayor que ya no sé cómo denominar, porque desde El Hacedor, Borges incluye en ese libro tanto textos en prosa como textos en verso. Y Verso. lo mismo hay cuentos que ensayos, que poemas, y que algún tipo de intertextualidades hay un tanto raras como esa sección final que se llama museo. Entonces, bueno, y sin embargo, a pesar de la diversidad de géneros, de la diversidad escritural, es un libro unitario, milagrosamente Sí, unitario, El Hacedor de Borges. Sí, totalmente. aquí hay, sí, alguna secuencia, al Sí, cómo principio no. un tanto cronológica. El texto que abre el volumen se refiere al hijo de Mm, Jaime Sabines, que es el texto sí, que tiene una referencialidad más antigua porque data de una amistad que tuve en el ya muy lejano año del 64, pero después no es nada más la cronología, hay sí una sintaxis que, bueno, permite, creo yo, una lectura un tanto novelística, quizás. sí, totalmente. Sí, porque pues el personaje de uno de los textos que a lo mejor no es el principal, aparece en el que sigue, o un evento que hubo en el anterior, se refuerza en el otro. Entonces, sí, 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 tiene una Es hilación bien interesante, sí. interesante. Sí, 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 No me había percatado tanto de esto, de los personajes secundarios que se sí, vuelven protagónicos del otro exacto. texto, y eso me recuerda esta gran película de Buñuel, Le Fantôme de la Liberté, en donde hay una escena primera en donde el protagonista es un psicoanalista y la sesión psicoanalítica se ve interrumpida porque entra la enfermera para decir algo para ella muy importante que interrumpe la sesión y que molesta mucho al psicoanalista. Y la cámara, después de esta escena, ya no vuelve con el Ya no vuelve. psicoanalista, sino se va con la enfermera. Y entonces ese personaje secundario de la primera escena se vuelve el personaje protagónico de la Protagónico. segunda. Sí, Y claro. algo ocurre similar también en esta maravillosa, maravillosa y prodigiosa novela de Ítalo Calvino, Una Mm, noche un viajero, eh, cierto. en donde vamos viendo cómo hay una sucesión de protagonistas que adquieren el protagonismo después de haber sido personajes secundarios. Sí, yo no lo había pensado, pero efectivamente ahora que lo dices, creo que Mire, así ocurre. sí, bien interesante. Pues bueno, además, un libro de verdad bien, bien, bien interesante. Tiene textos pues muy divertidos, tiene textos pues tristes, como el primero que mencionaba usted, o el de la muerte de la hija de Carlos Fuentes y de Silvia Lemus, Natasha. Tiene textos pues muy críticos, muy duros, como el que hace a este evento que hubo con intelectuales y que estuvo involucrada la revista Vuelta y la revista Nexos. Bien interesante, de verdad, todos estos textos y nos dan, como le digo, pues todo un caleidoscopio
de todos estos escritores, pero también de usted, y un libro muy disfrutable por muchas cosas que hemos platicado ahorita, pero algo muy especial que quiero destacar y quiero leer lo que se dijo al entregarle el premio, y dice: el jurado integrado por Pura López Colomé, Marianne Toussaint y Fernando Fernández consideró Mentideros de la Memoria merecedor del galardón por su profundo anclaje en la tradición de la mejor literatura hispanoamericana a través de una prosa de gran expresividad y belleza. Eso quiero destacar, esto final que dicen, porque de verdad su prosa es infinitamente disfrutable, no solamente en este libro, pero en todos los que ha publicado, y de verdad quiero felicitarlo. De verdad se ve ahí pues su gran pasión que tiene por la lengua, por la palabra, por la literatura. Y quiero leer algo que encontré que lo dice alguien que usted conoce bien, y dice: la prosa de Celorio es una de esas raras, escasas prosas con personalidad propia, con señas particulares, prosa poética en el sentido en que lo es, por ejemplo, la de Cortázar, quien siempre lamentó no ser poeta, o más bien no ser reconocido por los poemas que escribía en columnas, sin ver que el andamiaje que sostiene a Rayuela es precisamente lo que tiene de poesía su prosa. Y eso lo dijo Eduardo Casar, alguien que conoce usted bien, ¿no? Sí, cómo no, lo conozco muy bien, se ve evidentemente por lo que dice que es muy amigo mío. Bueno, la No, 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 de verdad es verdad, su que, prosa, híjole, inigualable, yo diría. pues muchas gracias, Omar. Creo que eh, en lo que concierne a Cortázar hay una gran prosa, porque era un gran lector de poesía. Sí. Yo tuve el privilegio durante un semestre sabático de estar en Madrid en la Fundación Juan Marc, a la cual Aurora Bernardes, la legataria universal de las obras Su primera esposa, de ¿verdad? su primera esposa, pero con quien murió Cortázar al Ajá, final de sus días, cierto. entregó a la fundación la biblioteca de Julio Cortázar que tenía en la Rue Martel número 10, donde vivía en París, una biblioteca integrada por 4.000 volúmenes. Muchos de esos volúmenes son de artes plásticas, pero la gran parte son de literatura. Ok. Y curiosamente abundan los libros de poesía en un número considerablemente superior a los de narrativa. Ah, mire. Cortázar era un gran lector de Sí. poesía y lo puedo testificar porque él tenía la costumbre de escribir y anotar en los Mm. libros que leía. Bueno, muy fama de su parte, corregía todas las erratas, era un obsesivo Sí, maniático, sí, sí, sí. pero muy cronopio de su parte, escribía con plumines de colores, rojos, azules, verdes, comentarios a los textos, pero no eran comentarios al texto, sino comentarios dialógicos con el escritor Ah, ¿en serio? en cuestión. Recuerdo cómo leyó Paradiso, por ejemplo, Ajá. y decía cosas allá al margen: che, les ama, mira lo pelotudo que sos, qué imagen, che. Y cómo leyó sobre todo a los poetas, cómo leyó a Luis Cernuda, por ejemplo, en donde dice: adelante, poeta, aquí tú y yo nos encontramos, en fin, cómo leyó a José Gorostiza, cómo leyó a Octavio Paz. Fue un gran lector de poesía y eso se nota en su prosa. No Sí. creo que haya sido un gran poeta. La verdad es que cuando Cortázar se puso a escribir poesía, adoptó quizás con una excesiva actitud de respeto una relación con la poesía que era más bien seria en comparación a la libertad, la frescura, lo juguetona de su prosa. En su poesía realmente fue recopilada de manera póstuma en su libro Salvo el Crepúsculo, pero es que yo creo que la poesía, y en eso estamos de acuerdo Eduardo Casar y yo, la poesía de Cortázar está en su En prosa, su prosa, ¿no? Claro. sin lugar a dudas. Sí. Por eso perviven todavía dentro de una novela un tanto datada como es
Rayuela, que la semana pasada cumplió 60 años de cierto. haberse publicado, perviven algunos textos que tienen el resplandor del poema, como el capítulo 7 de Toco tu boca, con un dedo toco el Claro. borde de tu boca, voy dibujándola como si por primera vez tu boca se entreabriera, etc. O el capítulo 68 de apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambronios, en sus talos exasperantes, en fin, esa ruptura del lenguaje para Sí. crear un poco de acuerdo a los postulados del viejo movimiento vanguardista de Dada, un nuevo lenguaje a partir de cero, que no es exactamente a partir de cero, pero que rompe con los lugares comunes, con una prosa que mucho tiene de poética realmente. Sí, no. Sí, la Totalmente. verdad es que la verdadera poesía de Cortázar está en la prosa, está en ese capítulo en donde la maga le escribe al bebé Rocamadour, Sí, uf. bebé Rocamadour, te escribo porque no sabes leer. Bueno, esa frase tiene un resplandor poético permanente. No, y la crudeza de ese capítulo, uf, Sí, es terrible, y terrible, impresionante. así es. Y bueno, yo quería detenerme un poco por estos 2 textos que maneja usted en Mentideros de la Memoria, y que hablan obviamente de la influencia que tuvo este escritor Julio Cortázar en usted, ¿no? Que lo maneja como antes de JC y después de JC. Sí, sí, bueno, es que ahí tengo 2 textos sobre Cortázar. Uno, debo confesar que lo metí un poco de contrabando en este libro porque lo había escrito precisamente para un homenaje que se llevó a cabo en el Palacio de Minería en febrero de 1984, a los 2 o 3 días de la muerte de Cortázar, que fue el 12 de febrero de ese año. Y en ese texto que se llama Pudo más el cronopio que la fama, recuerdo el momento verdaderamente privilegiado para mí de haber recibido a Julio Cortázar en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional. Y después, bueno, la segunda esposa, la segunda mujer de Cortázar, Uñé Carbelis, que se hizo pasar por la viuda oficial, digamos, Exacto. me invitó a trabajar o a colaborar más bien para la Fundación Julio Cortázar, la Fundación Internacional Julio Cortázar, que ella quiso establecer. Y eso, bueno, me permitió tener un trato con ella y, bueno, en visitar la casa en la que vivió Cortázar con Uñé Carbelis en la Rue Savoie, número 19 de la Rive Droite de París. Y estuve, bueno, en esa casa un poco cumpliendo, no sé, con una especie de fetichismo de mi parte, muy emocionado de poder estar en el ámbito que vivió Cortázar Sí. durante un poco más de una década. Pero este texto, el primero, pues ya lo había escrito antes. Y claro, hay 2 o 3 textos que ya había publicado antes, el otro es el de Luis Ríos, pero bueno, lo que sucede es que yo ya tenía 1 o 2 retratos y entonces, pues lo que ocurrió es que se me antojó hacer, ya que tenía 2 retratos, pues una exposición. Claro. Entonces, una galería que la hice justamente en el ámbito de la pandemia del COVID-19, porque nos reuníamos todos los martes virtualmente un grupo de amigos que me pidieron que yo fuera leyendo parte de este anecdotario y eso me motivó un poco, toda proporción guardada obviamente a la manera de Boccaccio en la peste bubónica, a seguir escribiendo y bueno, armé este libro en el transcurso del primer año de la pandemia. Oiga, ¿y se antoja el tomo 2? No lo estamos Sí, preparando, ¿sí? es un tomo que ya va muy adelantado. Ah, ¿sí? Ah, mire, Sí, va a qué tener buena noticia.
va a tener un título igualmente borgiano, bueno, porque hay una novela mía que se llama El metal y la escoria, que procede de un soneto de Borges, y este se va a titular de acuerdo al epígrafe que pongo en este libro, que procede de un poema de Borges que se llama Cambridge. Y este poema tiene un verso que es la definición más exacta que yo conozco de la memoria, porque se dice que es ese montón de espejos rotos. Me parece que es una definición extraordinaria, ese montón de espejos rotos, porque la memoria pues siempre es fragmentaria, siempre nos refleja de alguna manera, y por otro lado no se presenta de una manera secuencial, lógica, sino que irrumpe de manera amontonada, y me parece que es realmente una definición muy feliz, muy afortunada de Borges. Y ahora, bueno, a diferencia de este libro de Mentideros de la Memoria, en donde los protagonistas son los demás, yo quiero ahora, ya a esta edad de 75 años que he alcanzado, poder hacer una especie de recuento memorístico, quizás de manera un poco más personal, pero en donde estoy combinando dos estamentos, digamos, o dos funciones que suelen estar siempre separadas en la historia de los textos autobiográficos de lengua española. No tenemos en lengua española realmente una fuerte tradición No, autobiográfica. ¿verdad? Es extraño No, eso. porque, como diría Javier Villaurrutia, la expresión mexicana suele ser muy pudorosa. Dice Villaurrutia, los mexicanos no sabemos hablar muy bien, pero en cambio sabemos callar de manera excelente. Y cuando uno se asoma a una autobiografía o algún discurso memorístico en la tradición anglosajona, si un presidente de los Estados Unidos o un expresidente hace su libro de memorias, pues se puede empezar a hablar de cómo les preparaba los hot cakes a sus hijos la mañana de un domingo, y nos enteramos de cuál era el nombre de la perrita que por ahí andaba. Y en cambio, si un expresidente mexicano hace sus memorias, nunca habla de la vida privada, habla de la vida pública. Me interesa, por ejemplo, muchísimo que hay una gran potencia autoficcional en la escritura de mujeres en la actualidad en Eso es cierto. Hispanoamérica. Eso es Eso es cierto. muy interesante. Sí. Y yo mismo puedo decir que he cultivado desde hace 30 años la autoficción, pero en mis novelas, sobre todo Aquí están, mire. familiares, ¿no? En esta saga familiar de Tres lindas cubanas, El metal y la escoria y Los apóstatas. Pero ahora quiero ir mezclando la vida más personal con la vida pública, porque finalmente uno no es dos personas, es decir, uno puede ser muchas personas, pero yo no siento ninguna esquizofrenia y ninguna decisión por haber sido escritor y por haber sido también funcionario cultural a lo largo de muchos años. Alguien me decía que si yo era un funcionario que escribía, y yo le decía, no, yo soy un escritor que funciona. Que funciona. Oiga, hablando de esto, y qué buena noticia que viene por ahí este libro, pero justo en varios de los textos de Mentiras de la Memoria, y en otros libros de usted, sobre todo en esta trilogía, pues usted, y como bien ha dicho en otras entrevistas, usted es un escritor que no se autocensura, y que, bueno, eso es bien importante y lo refleja, y bueno,
hay en estos textos y en otros de usted, pues cuestiones, como decíamos hace rato, a veces muy, muy crudas. Bueno, pues sí, en alguna entrevista dije algo que me gustaría retomar, aunque tendré que definirlo todavía mejor, pero digo que yo me visto con mi desnudez. Es Exacto. algo un poco paradójico, pero efectivamente creo que la desnudez, la sinceridad, la Ujú, eh, no censura ujú, es un mecanismo que tiende un puente de confianza entre sí, el escritor y el lector, y que en lugar de que uno quede en un estado de vulnerabilidad por esa desnudez acaba por ser protectora, por ser una coraza, una indumentaria que nos viste. Es una paradoja que quisiera articular discursivamente de mejor manera y a ver si lo logro, pero es un poco lo que pienso. Y en sí, este nuevo libro, bueno, trataré bueno, es lo que estoy haciendo, de imbricar en la vida literaria con la vida pública, porque bueno, cuando digo que he sido un funcionario, bueno, no, nunca he desempeñado una función ajena a la literatura o a la cultura, y eso me ha dado la gran oportunidad, muy privilegiada, por cierto, de poder tratar a los escritores a los que hago referencia en Mentideros de la claro. Palabra, y eso me ha permitido también conocer en buena medida y hasta cierto punto nada más la problemática de la cultura y de la literatura en México, de la vida literaria, de la Claro. vida cultural. Hay aquí en Mentideros de la Memoria algunos textos que tienen que ver con la política cultural, Ujú, como es el caso de ese famosísimo coloquio de invierno, que exacto. fue verdaderamente tórrido, o todo lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, cuando fue declarada la capital, Bogotá, del libro, esta actitud de algún poeta, algún escritor, más bien narrador que poeta, que fue Fernando Vallejo, Ujú, eh, todo esta problemática, bueno, que tiene que ver no nada más con México, sino con América Latina, porque en esta obra de Mentideros de la Memoria, pues hablo sí de escritores mexicanos, pero también de escritores españoles, algunos de ujú, ellos exiliados en México, sí, hablo de escritores colombianos como Darío Jaramillo, como Fernando Vallejo, de escritores peruanos ujú, como Bryce Echenique, de escritores argentinos como Borges, como Cortázar, de cierto. escritores cubanos como Eliseo Diego, como Diego. José María Loinás, de algún guatemalteco hondureño como Tito Monterroso, en fin, creo que he tenido la oportunidad también de tener una idea más o menos amplia de la literatura que se escribe en nuestro continente. Claro. No, bueno, pues ya lo estamos esperando ese libro. Quiero pasar a otra de sus facetas. Déjenme mostrarlo por acá. Justamente en marzo, que íbamos a tener esta conversación, lo acababan de reelegir como director de la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas felicidades también por eso. Gracias. Y bueno, quería que nos comentara, para todos los que no lo sabemos, no lo saben, pues, ¿qué es la Academia de la Lengua, la Academia Mexicana de la Lengua, y para qué sirve? Porque muchas personas, pues, como que la ven muy de lejos, y piensan que, pues, es una serie de personas por ahí ocultas que están revisando o aprobando las palabras, o tal vez no tienen ni idea de lo que hacen, ¿no? Platíquenos un poquito lo que hace y lo que es, que además es una institución pues muy longeva, ¿no? 150 años prácticamente. Me parece muy interesante tu pregunta, Omar, y le agradezco. Justamente está por publicarse dentro de unas semanas, en agosto, yo creo, un librito mío, un manual Mm, que se titula ¿Qué es y qué no es la Academia Mexicana de la Lengua? Me parece que a lo mejor es interesante empezar por decir lo que no es, ok. porque con mucha frecuencia hay o apreciaciones equivocadas o hay muchos prejuicios con Ujú, respecto a
la institución tan longeva como tú dices, es una de las instituciones más antiguas de México, que no ha cambiado a lo largo de casi 150 años ni su perfil ni su función. Son 150 años que la hacen, bueno, pues más antigua que la Universidad Nacional, más ¿cierto? antigua, no que la Escuela Nacional Preparatoria, pero la Escuela Nacional Preparatoria cambió de vocación, dejó de ser un ámbito terminal para convertirse en un ámbito propedéutico, es decir, ha cambiado de naturaleza, y la Academia Mexicana no, es una institución muy antigua. Y bueno, suele pensarse que la Academia Mexicana es el cónclave de una serie de viejecitos sabios o sabiondos que se dedican a desempolvar palabras con un ánimo correctivo, coercitivo, que se dedican a censurar la aparición de nuevas voces, Y a regañar. a adoptar actitudes arcaizantes, que es una institución terriblemente conservadora. Hay incluso quienes piensan que es una institución confesional. Y bueno, no, nada de esto. Nada de esto. La academia, o bueno, que es una institución que depende de la Real Academia Española y que sigue a pies juntillas lo que se dicta desde la península ibérica. No, a mí me gustaría empezar por desmentir esta serie de prejuicios. Bueno, sí, los académicos tenemos nuestra edad, porque para ser académico se necesita haber recorrido un largo camino que acredite la incorporación a una institución que finalmente ejerce una función de conocimiento y de sabiduría. Entonces, bueno, pues eso no quiere decir que no haya académicos relativamente jóvenes que han tenido una especie de resultados precoces de su formación académica, pero sí, efectivamente, como decía, no sin gracia, don Ernesto de la Peña, si sumamos la edad de los académicos, pues tenemos más edad que el cristianismo, pero eso no significa que seamos unos vejestorios conservadores, no. Yo creo que la academia es una institución, en primer lugar, que se caracteriza por estar integrada por personalidades que han tenido a lo largo de su vida una gran formación de carácter académico y que han tenido la posibilidad de articular una obra fundamentalmente que da cuenta de la excelencia del uso de la lengua española, aunque no todos procedan Eso es lo de que le esa iba a comentar. especialidad. Justamente, hay de todo, ¿no? Hay violonchelistas, está violonchelista Carlos Prieto, astrónomos Así es. y varios, ¿no? De diferentes disciplinas. Sí, la mayoría de los integrantes de la academia, como es natural, pues son o filólogos o escritores, porque las labores que desarrolla la academia, pues tienen mucho que ver precisamente con la expresión lingüística, con la edición de textos literarios y con la difusión de la literatura de lengua española y particularmente de la literatura mexicana, de manera tal que la mayoría pues son efectivamente filólogos o lingüistas o escritores, pero hay filósofos, hay historiadores, hay juristas, hay científicos, hay médicos, hay un músico, hay arqueólogos, etcétera. Arqueólogos, exacto. Y eso, bueno, le da una pluralidad, un mosaico amplio y muy rico que hace que la academia, bueno, pues tenga realmente una gran autoridad, no porque la ejerza de manera vertical o coercitiva, sino es una autoridad que está de alguna forma reconocida en la integración de sus miembros. Ahora bien, los dueños de la lengua, eso me parece muy importante, no somos los académicos, los dueños de la lengua son los hablantes. Y eso creo que es muy importante que se sepa. Las grandes obras académicas no son obras
prescriptivas, no son obras autoritarias, son obras descriptivas. Exacto. Es decir, son obras que consignan lo que dicen usual y normalmente los verdaderos dueños de la lengua, que son los hablantes. Y en ese sentido, podríamos decir que las dos grandes obras, el Diccionario de la Lengua Española, que bueno, originalmente fue una edición de hace 300 años, iniciada por la Real Academia Española en la publicación primera de 1726, es una obra en la que contribuyen ahora en pie de igualdad las 23 academias de la lengua española. De manera tal que ya pues hay voces que son propias del mundo hispanoparlante en igualdad de circunstancias. Hemos logrado algo muy, muy importante y muy significativo. Hasta hace relativamente poco tiempo no había españolismos en ese diccionario. Es decir, había mexicanismos, colombianismos, cubanismos, argentinismos, pero los españoles pensaban que por el solo hecho de que una palabra se usara en España o tuviera tal acepción en España, ya pertenecía al español general. No, ahora ya están marcadas como españolismos. Eso para mí es como el retorno de las carabelas. Exacto. Es algo muy importante. Ahora una palabra como gilipollas o como currar por trabajar o como hostia en la acepción de bofetón, están marcadas en este diccionario como españolismos. Ya hay más de 700 marcas de españolismos. Todavía no están todas. La palabra piso con valor de apartamento todavía no está marcada como españolismo y debería ser españolismo. Pero bueno, eso es en lo que se refiere al léxico. Describe cómo se usa la lengua léxicamente. La gramática es igual. A mí me tocó, a mí personalmente, elaborar la nómina de las obras literarias canónicas de toda Hispanoamérica que sirvieran de modelos para ejemplificar usos gramaticales en la edición de la nueva gramática de la lengua española. Eso me parece importantísimo, porque ahí, bueno, está el tú al mismo tiempo que el vos, y el voceo es perfectamente legítimo como el usted, y bueno, pues también el paradigma de vosotros, pues está constreñido a España, porque no se usa en ninguna parte de América, y España solamente representa el 8% de los hablantes de español. De manera que, bueno, eso es importante. Lo mismo que la pronunciación de la C en la fonética, que es el tercer tomo de la gramática. En lo único en donde la academia sí es autoritaria, y lo es porque así se lo pide el usuario, es en la ortografía. ¿Por qué? Porque el usuario le dice, a mí no me vengas con cuentos, a mí dime si eso lo tengo que escribir con B grande o con B chica, con H o sin H, con diéresis o sin diéresis, con tilde o sin tilde, y listo. Eso no significa que no haya todavía algún pequeño renglón potestativo. Por ejemplo, no nos pudimos poner de acuerdo en todo el mundo panhispánico entre si poner punto o poner coma para diferenciar los números enteros de los números fraccionarios. En muchos países, como en México, es punto, 8.5%, pero en la mitad es 8,5%. Y ahí, bueno, pues ni manera, hubo que dejarlo al uso normal de cada país, y lo mismo en algunos otros elementos. Todavía en algunos nahuatlismos en la Academia Mexicana, pues no podemos pronunciarnos por una ortografía en particular. Podemos decir sensontle con TZ o con solamente Z, o podemos decir guarache con G o guarache con H, o podemos decir huitlacoche o cuitlacoche, y las dos son igualmente válidas. Pero bueno, lo que quiero decir es que la academia no es autoritaria. Hay, y esto me parece muy importante, que entender
que la norma lingüística tiene dos acepciones distintas. La palabra norma puede referirse en primera instancia a lo usual, es decir, a lo normal, Lo a lo normal. que se acostumbra. Eso normal que usan los hablantes es lo que la academia registra en sus corpus y Exacto. por el solo hecho de registrarlos adquiere la palabra norma una significación distinta, ya más vinculada a regla, Exacto. pero no es una regla impositiva, sino es el carácter normativo que le atribuyen los propios hablantes, Exacto. porque al registrar esos usos normales de la lengua adquieren un valor de ejemplaridad y de paradigma. Exacto. Creo que por ahí los medios de comunicación en específico, pues son a veces los que confunden cuando en alguna nota resaltan y dicen la Academia, ya sea Mexicana de la Lengua o la Academia Española, aceptó la palabra tal o tal, ¿no? Y creo más bien que el verbo está mal usado y que debería ser incorporó, ¿no? O Claro, registró, como usted bien dice. eso es, exactamente eso es. Entonces, pues también nada más para terminar, me gustaría, bueno, si tenemos tiempo, dos Sí, 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 minutos, sí, sí lo me tenemos, sí lo tenemos. gustaría hacer una diferencia importante entre la norma culta y las normas populares. Mm, ¿Por qué? Porque la norma culta es muy homogénea. No hay realmente mayores diferencias en todo el orbe panhispánico en la expresión culta de la lengua. Es decir, no había ningún motivo de falta de entendimiento entre Borges, Dámaso Alonso y Alfonso Reyes. Hablaban prácticamente la misma lengua. En ujú, cambio, sí puede haber mucha diferencia entre un arriero mexicano y un gitano de Sacromonte claro, y alguien que proceda de la Pampa Argentina y que se ubique en los suburbios de Buenos Aires. claro, ¿Por qué tendemos a la norma culta en el sistema educativo, por ejemplo? Tendemos a la norma culta para preservar la unidad de la lengua. Es un verdadero milagro que sí, podamos atravesar 20 fronteras sin perder inteligibilidad. Eso no va en detrimento de la valía de las normas populares, que son tan válidas como la norma culta, pero que tienen evidentemente una mayor carga dialectal diferenciadora en los diferentes ámbitos del enorme mundo panhispano, hispanoparlante. claro. Pues qué interesante. Le voy a robar unos minutitos más. Estamos por Sí, terminar, pero le voy a robar unos minutos más. Yo quería, justo le comentaba cuando coordinábamos esta entrevista que habíamos tenido aquí, ni más ni menos que al doctor José Sarucán. sí, Eh, lo tuvimos aquí, platicamos con él, obviamente, de biodiversidad, de cambio climático, de su libro, pero no tuvimos mucho tiempo para platicar de esto que a mí me interesó muchísimo y que, bueno, cabe destacar que usted prologa el libro, que es desde el sexto piso, y bueno, en el libro el doctor Sarucán habla de lo que fue la labor de usted como coordinador de difusión cultural de la UNAM. En los 8 años que estuvo él de rector, usted fue el coordinador y vaya labor titánica, por ahí lo describe el doctor Sarucán. Yo quería preguntarle cómo le hizo, porque ahí lo describe, son 15 dependencias, creo que 3,000 trabajadores, bueno, un mundo, literalmente un mundo. Yo quería preguntarle cómo le hizo para poder ejercer esa labor y bueno, llevar a buen puerto todo esto de la difusión cultural en estos 8 años. bueno, en primer lugar quiero decir que fue realmente un privilegio para mí trabajar en primer lugar en la Universidad Nacional porque es mi alma mater. Tan es mi alma mater que a veces le digo calma mater. A mí me preguntan
que si soy egresado de la UNAM, y digo que no porque desde que entré nunca he salido. No acababa de ser estudiante de posgrado cuando ya era profesor de licenciatura y he permanecido en la universidad durante toda mi vida adulta, digamos. Y por otra parte, bueno, trabajar con una figura de gran ascendiente intelectual, moral, científico, como el doctor Sarukhan fue un gran privilegio, porque en la universidad nada se hace, nada se puede hacer por autoritarismo, todo se hace por ascendencia, y eso me parece muy importante. Y yo lo que creo que pude hacer en esta entidad tan compleja, tan grande, que es una especie de ministerio de cultura alternativo en nuestro país, lo pude hacer por el apoyo del doctor Sarukhan, incondicional, digamos, y por otra parte porque pude darle a difusión cultural, que era considerada la loca de la casa. Ahora en mis memorias así se llama el capítulo de difusión cultural, la loca de la casa. Pude darle un sentido universitario en el sentido de que las determinaciones no fueran verticales ni feudales, sino que fueran colegiadas. Y creo que lo más importante de mi administración fue crear una estructura de esta área tan suelta, tan diversa, tan caótica, tan propensa al feudalismo, adaptarla a la estructura propia de un sistema universitario que se caracteriza por la toma de decisiones colegiadas. Creé el Consejo de Difusión Cultural de la UNAM y esto permitió que realmente la actividad cultural, que es tan rica, tan fecunda, tan importante, se desarrollara de acuerdo a los principios fundamentales de la universidad, y que las actividades que se desarrollaban en la universidad en el ámbito de la música, del teatro, de la danza, de la cinematografía, etcétera, realmente compartieran los propios criterios de una institución universitaria y que tuvieran ese perfil. Es decir, si la universidad hace investigación de punta, ¿por qué no vamos a hacer arte de punta? Claro. Y si la universidad realmente está a la cabeza en este país de la enseñanza y de la docencia, ¿por qué no hacer realmente una difusión cultural que sea paradigmática en el ámbito nacional? Porque la universidad de este país no tiene las fronteras que tienen las universidades de otros países. La ley orgánica dice que la tercera función sustantiva de la universidad es la de extender los beneficios de la cultura lo más ampliamente posible. Es una universidad que está volcada a la sociedad y que tiene un compromiso social muy importante. No hay ninguna universidad del mundo que sea a su país de origen lo que la UNAM es a México. Y creo que esto es lo que rigió esta administración, que además contó con el gran beneficio de poder, de la misma manera que el doctor Sarukhan depositó en mí la confianza, yo pude depositar la confianza en los 15 o 16 directores que encabezaron las diferentes áreas de la universidad, y no incurrí nunca en la tentación de ser el director de 16 direcciones, claro, sino solamente el coordinador, y que cada uno de los directores realmente pudiera encabezar su área, y salvo algunas muy pequeñas excepciones, todo esto funcionó. Creo que, bueno, está mal que yo lo diga, qué bueno que lo dice el doctor Sarukhan en su libro, creo que funcionó muy bien, porque difusión cultural, según el propio Sarukhan, fue el área de la universidad que en su administración operó un cambio más notable. exacto, Porque pasó
de una situación pues un tanto caótica, insisto, muy, muy feudal, en donde pues cada ámbito del arte o de la cultura tenía sus jerarcas inamovibles, a ser realmente una institución mucho más parecida a la propia universidad. Y Sí. bueno, pues creo que para mí fue una experiencia realmente muy rica, muy valiosa, y me dio mucha alegría y mucho orgullo el poder haber encabezado a la loca de la casa durante estos 8 años. 8 años, guiado además por una personalidad tan respetable y tan respetada y con tanta ascendencia como la del doctor José Sarucán. No, pues una extraordinaria labor, de verdad que, pues a partir de ahí, la difusión cultural en la UNAM adquiere otro nivel, y bueno, es mucho de lo que conocemos, y justo eso, conocemos que era la gran labor de la difusión, ¿no? Yo quiero terminar ya nada más hablando justamente de sus, entiendo que ya son 50 años de labor Casi, son docente, ¿sí, verdad? 49, 49 años ya de docente 49 y años de catedrático. ser profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, sí. Y dice usted que de alguna de las cosas que está usted más orgullosa es de sus alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un privilegio enorme estar en comunicación continua con alumnos muy talentosos, muchos de ellos muy brillantes, de los que siempre aprendo. Yo les digo a mis alumnos que nunca pueden tener la más alta calificación si no he aprendido yo algo de ellos. Y ahora, por ejemplo, que tanto he hablado de Cortázar, vuelvo a Cortázar porque digo, tantos años he hablado de Cortázar que a lo mejor estoy traicionando el espíritu fresco, abierto, lúdico de las obras de Cortázar, porque a fuerza de haberlas leído tanto y de haber hecho tantas exposiciones al respecto, quizás ya tenga yo una lectura un tanto unívoca y un tanto esclerosada, pero siempre hay alumnos que tienen una lectura novedosa, fresca, distinta, que me enriquece muchísimo. Bueno, un maestro, la verdad, no deja de ejercer cierto vampirismo. Pues muchas felicidades por formar lectores, escritores, amantes de la literatura, que esa es una gran labor. Yo le quiero agradecer muchísimo este espacio y quiero terminar diciendo, justo hablando de Cortázar, cuando estaba leyendo este texto de Mentideros de la Memoria, usted dice que para muchos de los que nos gusta Cortázar, pues por ahí siempre nos hace un guiño, y parece como si nos lo estuviera escribiendo a nosotros y se vuelve por eso nuestro amigo. Y creo que así lo consideramos muchos a él. Pero también sucede algo curioso, porque cuando usted está escribiendo este texto sobre Cortázar, nos vamos convirtiendo de su amigo, amigo de usted. Entonces, estamos en esta cofradía juntos, y bueno, es de verdad un gran placer platicar con usted. Nos faltaron muchos temas que yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Nos faltó pues lo que me platicaba fuera del aire, que es usted jurado, ni más ni menos que del premio Princesa de Asturias, toda la labor que hizo como asesor de la Feria Internacional del Libro, en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, nos faltaron otras 4 o 5 horas para platicar con usted. Y bueno, si usted me lo permite, por ahí lo buscaré, porque creo que sí vale la pena una segunda parte. Y nada más, agradecerle de verdad este espacio, agradecerle lo que ha hecho pues por la cultura, por la literatura y por todo lo que vendrá. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias. Al contrario, Omar, muchas gracias y efectivamente, cuando quieras que continuemos esta conversación, me dará mucho gusto hacerlo. Y gracias por tus comentarios y por la amistad que me estás declarando. Ah, no, pues muchas gracias a usted, de verdad. Le mando un gran saludo, cuídese mucho y bueno, estaremos muy pendientes de lo que venga
ya sea escrito, ya sea en los cursos, que los invitamos a todos a verlo, el de Cortázar, y todo lo que usted haga como parte de pues igual, de la difusión cultural y de la difusión de la literatura. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a ti, Omar. Cuídense mucho y gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Que esté muy bien. Hasta luego, Omar. Hasta Gracias a luego. todos los que nos escucharon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exactamente. Gracias. Hasta luego.